Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de cómo trabajar y agradar a Dios. Y quiero comenzar por hablarles en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces esto nos habla para que nuestro trabajo, nuestras cargas, nuestras dificultades sean puestas delante de Dios. Entonces, antes de poder trabajar y agradar a Dios, primero debemos poner nuestras cargas en Dios, personales y emocionales, pero también debemos poner nuestras labores delante de Él. ¿Para qué? Para que podamos descansar. Es el primer paso que tú debes dar si quieres agradar a Dios en lo que tú haces. Y la Biblia también nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 5 lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando dos cosas. Uno, que debemos obedecer a las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros en un puesto o en un cargo. Y segundo, que debemos tener sencillez de corazón. Esto nos habla de la humildad, porque de esta forma vamos a poder agradar a Dios. Porque la Biblia dice en Habacuc capítulo 2, versículo 4 lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto nos habla de que para Dios el que es orgulloso no le agrada a Él, pero el que tiene fe, en otras palabras, para tener fe necesitas tener humildad. ¿Por qué? Porque debes entender que tú no estás trabajando para una persona solamente, sino lo estás haciendo como si fuera para Dios. Porque ¿quién te ha puesto en un cargo? Si tú crees en Cristo Jesús y tu vida está puesta en Dios, como lo veíamos primeramente, que tus cargas son puestas en Dios, también tu trabajo, lo que tú haces, tú puedes descansar y saber que lo que haces lo haces para Dios y que es Dios quien permite que tú estés trabajando en un lugar y aún también que te estés ganando un salario, el que tú te estés ganando. Precisamente por eso, porque debemos reconocer que es Dios el que nos pone en un lugar, pues la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. También esto nos habla que debemos tener que fe, como lo veíamos acá en Habacuc, para poder creer que Dios nos va a llevar a nuevos lugares de bendición. Y la Biblia nos habla aquí en Efesios capítulo 6, versículos 6 al 7 lo siguiente: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces esto nos habla que nosotros, cuando creemos en Dios, Dios nos pone en lugares donde sabemos que es Él el que nos ha puesto en ese lugar. Significa que ya no andamos por nosotros mismos, como buscando cualquier oportunidad laboral o cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, sino que es Dios el que nos abre o nos cierra puertas. Y esto también significa que todo lo que hacemos debemos hacerlo para agradar a Dios, como decía, no sirviendo al ojo del hombre, porque ¿cómo eres tú cuando trabajas? Tú trabajas bien, educadamente, disciplinadamente cuando tu jefe te está viendo, y cuando tu jefe se va, no sé, lo tratas mal o hablas mal de tu empresa o sencillamente decides no trabajar, porque si lo haces así significa que tú estás sirviendo a los hombres y no estás sirviendo a Dios, sabiendo que es Dios el que te ve y el que te ha puesto en un lugar. Y si tú quieres ir a un nuevo lugar de bendición, es Dios el que te está viendo. Por eso la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, porque precisamente cuando somos fieles con lo que Dios nos ha dado hoy, Dios, quien es quien nos ve, nos podrá llevar a algo mucho mejor. Amén. Y seguimos con el siguiente versículo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y esto nos habla acerca de nuestro testimonio. Tú como hijo de Dios, ¿qué testimonio tienes en el lugar donde tú trabajas? Con tus compañeros, con tu jefe y también las demás personas que te puedan rodear, sea que laboren contigo directamente o no. Precisamente ¿por qué? Porque ese es el bien que vamos a recibir delante de Dios. Si tú hiciste las cosas bien, precisamente esto va a colaborar, a ayudar a que los demás puedan conocer acerca de Dios. Va a ser testimonio para ellos. Va a ser una forma en la que Dios, a través de tu vida, va a poder impactar la vida de cada uno de ellos. La Biblia también dice acá en Efesios capítulo 6, versículo 9 lo siguiente:
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Esto nos habla de la misma manera, así como las personas que Dios ha puesto a tu cargo, si eres jefe, así como ellos deben trabajar para ti, no como si fuera para ti, sino para Dios. Asimismo tú, si eres jefe, debes trabajar y tratarlos a ellos, no como si ellos fueran tuyos, sino como Dios los ha puesto a tu cargo. Entender que es Dios quien ha puesto personas a tu cuidado o a tu cargo. También habla que sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces eso habla que Dios es el Señor de todos. Ya si eres jefe o si eres empleado, Dios es Señor de todos. Y significa que para Él no hay acepción de personas, que para Él nadie es más ni nadie es menos, sino que sencillamente estamos puestos delante de Dios y es Dios el que nos va a recompensar por lo que hagamos. Y también si tú estás en un lugar donde no te agrada, donde no te gusta el ambiente laboral, te quiero recordar la vida de José. José fue un hombre, hijo de Jacob. En Génesis, en el libro de Génesis podemos encontrar esta historia. Él fue vendido como esclavo cuando era joven, como un siervo en la casa de Potifar. Y él fue fiel delante de Dios y pudo llegar a ser el que administraba todas las labores que se daban en este lugar. Pero fue tentado por la esposa de Potifar y él se mantuvo fiel delante de Dios, que aunque nadie lo estaba viendo, ni siquiera su jefe lo estaba viendo, se mantuvo fiel y no cayó en pecado con esta mujer, por lo cual esta mujer lo denunció con mentiras y este hombre fue echado en un lugar peor, que fue la cárcel, pero la Biblia también nos muestra que él allá también administraba la cárcel, precisamente. O sea, Dios permitió que Josué también pudiera ser fiel allá. Y de esta forma fue que él se mantuvo fiel y pudo llegar a ser gobernador a través de la interpretación de sueños, que es algo que nos habla que fue Dios el que lo puso en ese lugar, fue Dios el que movió su mano para que él fuera gobernador. Y de la misma manera sucede con nosotros. Si somos fieles en lo poco o en lo que Dios nos ha puesto, o aún tú también, si eres fiel en el lugar en el que estás, aún si no te agrada, pídele a Dios, órale a Dios para que te lleve a un lugar mejor, así como lo hizo con este hombre. Y esto lo que debemos hacer siempre delante de Dios. Por eso poner nuestras cargas, dificultades delante de Él. Porque es la única manera como podemos hacer que Dios intervenga en nuestra vida. Y por eso yo también te quiero preguntar si tú ya has aceptado a Cristo Jesús. Si no lo has aceptado, yo te quiero invitar a que lo aceptes en tu corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar en tu vida y pueda tomar control sobre toda área de tu vida. Y Él comienza a orar a favor de tu vida, porque muchas veces nos encontramos no solamente en una situación difícil en nuestra área laboral, muchas veces sentimental, muchas veces también, no sé, en la universidad, en el colegio, en distintos lugares, nos sentimos mal y nos suceden cosas como pasó con José, que fue echado en la cárcel o estaba siendo esclavo, digamos para el caso de él, pero en nuestro caso puede ser, no sé, de pronto corazón roto, diferentes circunstancias, puede ser que no se hayas perdido dinero y diferentes cosas, pero solo si ponemos nuestra vida delante de Dios es que Él va a poder tomar nuestra vida y comenzar a traer un orden específico a nuestra vida de acuerdo a cada uno, como Dios hizo en la vida de José. Por eso José más adelante, después de que él fue vendido y pasó todo esto, pudo decir que es Dios o era Dios el que había permitido todas estas cosas para que él pudiera ser gobernador y para que pudiera salvar la vida no solamente de él, por la sequía que iba a venir, sino también la vida de sus hermanos y de su padre y de toda su familia. Significa que Dios tiene un propósito detrás de cada cosa, pero esto solamente si vamos delante de Dios, porque si no vamos delante de Dios es posible que ese propósito que Él tiene se pierda en el camino. ¿Qué tal si José hubiera quedado siempre en una cárcel? ¿O qué tal si siempre se hubiera quedado en la casa de Potifar? Pero a pesar de que le sucedieron cosas que él no esperaba, todo le obró para bien, como dice la palabra, que todo nos ayuda para bien, que todos los que ponemos delante de Dios nuestras cargas, todo nos ayuda para bien. Y también quiero hablarles acerca de los dos siguientes versículos de Apocalipsis que nos habla
acerca de, para Dios, quién es una persona rica, quién es para Dios una persona que Dios ve bienaventurada, bendecida. Dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces acá en este primer versículo le está hablando a la iglesia del Señor y les está diciendo, mostrando que no por el hecho de que ellos tengan dinero, que porque Dios haya permitido que tuvieran buen dinero o casas, bienes, carros, no por eso son realmente bienaventurados o bendecidos, hablando de la parte espiritual, porque para Dios quien es bendecido lo es en la parte espiritual primeramente, luego en la parte material. También dice la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, aquí le está hablando a otra iglesia, y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces a esta iglesia que materialmente no tiene muchos recursos, Dios le está diciendo que son ricos, que son bendecidos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque tienen bienes espirituales y los bienes espirituales se adquieren cuando comenzamos a caminar con Dios, creyendo en fe, caminando en verdad, haciendo las cosas de la manera correcta, también como veíamos, trabajando y agradando a Dios realmente en lo que hacemos. Y también la Biblia nos muestra que Jesús por esto murió en la cruz, para que nosotros seamos salvos, no solamente para que seamos bendecidos materialmente, no, sino mucho más importante, que podamos ser salvos cuando nos vayamos de esta tierra o cuando Dios venga, que podamos irnos con Él. ¿Para qué? Para vivir una eternidad verdaderamente en bendición. Y también la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto nos habla que la vida que nosotros tenemos, nuestros sentidos, el olfato, todo lo que tenemos, los oídos, la vista, fue hecho por Dios. El universo fue hecho por Dios mismo. Y como dice la palabra, sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera podido ser. Entonces, la vida que tú tienes, el trabajo que Dios te permite hacer, el trabajo que probablemente tú también quieras hacer, todo esto son las cosas que Dios permite que tengamos en nuestra vida. Así que yo quiero invitarte, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, que hagas una oración de fe, recibiendo a Cristo, diciendo que caminas ahora con Él. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Aquí culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente, está hablando Salomón. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces esto nos habla que para Dios no solamente está puesto nuestro trabajo delante de Él, ahí debemos ser fieles, pero también en lo que hacemos. Como dice la Biblia, Dios traerá juicio, o sea, Dios traerá delante de Él lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y por eso necesitamos de Dios, de Cristo Jesús, para que Él pueda perdonar nuestros pecados, porque todos hemos fallado. Y como dice la palabra, todos estamos destituidos de la gloria de Dios antes de conocer a Cristo Jesús, pero cuando lo conocemos, ya no estamos destituidos de su gloria. ¿Por qué? Porque ahora nuestros pecados son perdonados y ya delante de Dios podemos ser limpios, podemos caminar en integridad, podemos hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, por eso no solamente debemos agradar a Dios con nuestro trabajo, sino también con nuestra vida. Y por último, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, donde también estaré subiendo más videos como este acerca de la palabra de Dios, con diferentes temas cada semana.